¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo estoy muy contento. Acabo de aterrizar, como aquel que dice, después de un largo periplo en el que por fin he tenido la oportunidad de reunirme en persona, porque hablamos prácticamente todas las semanas con Matt Watson, mi homónimo, en YouTube, y el capo de YouTube en CarWow. La página, el buscador de coches nuevos que regenta este canal de YouTube, y pronto vais a poder empezar a ver cosas que estamos preparando juntos y por fin hemos podido tener esa primera reunión para poder charlar un poquito de todo lo que viene, que es mucho. Así que lo primero que te tengo que decir es que te suscribas al canal, que vienen curvas, y vamos a estar haciendo próximamente cosas muy interesantes y potentes si tenéis a bien estar aquí y ver, siguiéndonos como siempre en el canal de CarWow en YouTube. Así que ya lo sabéis, os suscribís y no os perdéis ni una, que vienen curvas. Bueno, y hablando de efemérides, de momentos, se cumplen 25 años nada menos ya del lanzamiento del GM EV, General Motors EV, también conocido como General Motors Impact. Este es el primer coche eléctrico serio, podríamos decir, de la era moderna, porque efectivamente se lanza al mercado en 1996. Y digo al mercado porque realmente lo que se hizo fue sacar el coche mediante un alquiler a largo plazo, llámala leasing o renting según el país en el que vivas, y en ningún caso se permitió que los que accedieron a ese renting pudieran tener el vehículo en propiedad posteriormente, como os voy a contar. Pero el EV1 es el coche mítico que ha quedado para la historia, igual que la foto de Fraga en Palomares es la historia de Palomares, cuando ahí pasaron muchas más cosas, pues el EV1 es el coche de le ponen la pierna encima al coche eléctrico, todas las conspiraciones de las petroleras contra el coche eléctrico y cómo la industria del automóvil jamás quiso sacar un coche eléctrico y se opuso todo lo que pudo hasta que no le quedó más remedio, bla, 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 bla. La pregunta es, entonces, ¿cuál era el interés de General Motors en gastar los 1.000 millones de dólares que se gastó en desarrollar este coche? Bueno, pues la realidad, si me lo permite, si me quieres acompañar, siempre es bastante más compleja, tiene muchos más matices blancos y grises de lo que normalmente nos cuentan los titulares o las coletillas que son con las que vivimos hoy en día, sentenciando historias, empresas y personas con una sola frase. Así que si te quedas aquí conmigo vamos a conocer un poco mejor, conociendo exactamente cuáles son los detalles del General Motors EV1, qué es lo que pasó exactamente con este coche y si todas estas teorías de la conspiración alrededor tienen un fundamento, tienen algo de verdad o hay algunas cuantas cosas más. Así que venga, arrancamos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. El EV1 de General Motors, y decimos de General Motors, fijaos, primer detalle importante, se llama General Motors EV1, no se llama con el nombre de cualquiera de las marcas que tiene General Motors, le pusieron General Motors, como si de repente viene el grupo Stellantis con todo el ramillete de marcas y le llama un coche a Stellantis, o como se hace lo mismo el grupo Volkswagen, pues sí, le llamaron General Motors EV1. Lo cual ya implica cómo querían que este coche fuera un coche enseña, un coche bandera, un coche puramente eléctrico. ¿Se decidió así desde el principio su nacimiento? Pues no. Esta es una de las primeras cosas que no se conocen muy bien o que no son muy bien sabidas. La génesis de este proyecto hay que remontarla a unos 6 años atrás, primeros años 90. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues que la súper todopoderosa General Motors, que hoy en día no lo es tanto, pero entonces lo era y mucho, tiene un primer descalabro, un primer golpe en Wall Street sobre todo, y hay algunas dudas sobre su capacidad financiera e industrial, en un momento en el que se entraba en una pequeña crisis económica que no duró mucho, la de inicios de los 90 y que en España sufrimos una sacudida fuerte también en el año 93. Es en ese contexto en el que además en Estados Unidos comienza a haber un debate sobre cómo tiene que evolucionar el automóvil hacia las energías más limpias y la administración de Bill Clinton, que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos, toma la decisión de dar una serie de ayudas a la industria del automóvil para que investigue. Y en este asunto de las emisiones de los automóviles, por supuesto, como siempre, el estado de California va muchos pasos por delante del resto del país de los Estados Unidos y comienza a pergeñar una normativa de vehículos de cero emisiones extremadamente ambiciosa, hasta tal punto que el borrador de esta normativa, ya saltándonos la década y yéndonos hacia el final casi, estamos hablando del año 98 aproximadamente, pues planteaba algo así como que entre el año 98 y el 2013
habría que pasar una serie de hitos en los que en el 98 el 5% de los coches que se vendieran en California tenían que ser ya cero emisiones. Recordad, estamos hablando de 1998, hace 23 años. A mitad de la primera década del presente siglo, 10%, y en 2013 un 15% de los coches vendidos en ese estado tenían que ser cero emisiones. Y es en ese contexto y en ese caldo de cultivo cuando dentro de General Motors se programan para desarrollar un automóvil como el EV1. Un automóvil que General Motors desarrolló principalmente como una demostración de poderío tecnológico y de fuerza tecnológica. No pretendía General Motors abrir la carrera del automóvil eléctrico ni dar el disparo de salida para ser los primeros en vender un automóvil eléctrico en masa. Lo que pretendía era hacer un experimento con fuego real y sentó a un grupo de ingenieros selectos del grupo, tenían muchísima potencia de ingeniería, y pusieron sobre la mesa varias opciones. ¿Qué coche tenemos que desarrollar para llegar a este objetivo? ¿Hacemos un coche de hidrógeno? ¿Hacemos un coche movido por etanol? ¿Hacemos un coche con algún sistema de propulsión alternativo? ¿O lo hacemos a baterías? Y finalmente, de todo el ramillete de opciones, deciden, venga, vamos a hacer un vehículo a baterías. Y así es como nace, así es como se crea la génesis del EV1, en el que se estuvo trabajando, como digo, algo más de 5 años, y se gastó más de $1.000 millones en palabras de Bob Lutz en declaraciones que hizo posteriormente sobre este proyecto. Bien, este coche, como digo, y vamos a hablar un poquito del EV1, antes de hablar de política, de conspiraciones y todo eso, es un automóvil absolutamente revolucionario, un automóvil que tiene muchas cosas, o tiene algunas cosas que a día de hoy siguen siendo potentes e innovadoras. Se tiene que desarrollar toda una arquitectura eléctrica y electrónica alrededor del coche desde cero, imaginad, eso es extremadamente costoso. Y todo esto se le encarga a una empresa que en ese momento estaban haciendo también a principios de los 90, que fue un movimiento en el que General Motors empezó a reunir a todas las grandes empresas que controlaba, fabricantes de componentes para primer equipo, a la que llamó Delphi. Así que con Delphi y con Delco, con esas dos empresas, con distintas subdivisiones de ingeniería cada una, pues departamentada y encargada de desarrollar una parte del proyecto del EV1, se comienza a trabajar a fondo en, como digo, un automóvil revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Bueno, pues para empezar tiene el chasis de aluminio. ¿Os suena? La carrocería hecha con composites, es decir, distintos materiales compuestos partiendo con el plástico como base para hacer un automóvil lo más ligero posible. El cristal, incluso el parabrisas del vehículo, es de un tratamiento especial que reduce drásticamente los contrastes de temperatura para reducir el consumo energético dentro del habitáculo. Hablando de dentro del habitáculo, estamos hablando de un coche puramente eléctrico, y lo que se elige para calefactarlo es una bomba de calor, algo que hoy en día suspiran muchos de los usuarios de los automóviles eléctricos para tener el máximo de rendimiento energético. Los asientos y las llantas están hechos de titanio, algo verdaderamente nuevo y especial en una época como esa. Los neumáticos son de baja resistencia a la rodadura, algo que en ese momento, en el año 96, estaba experimentándose en muchas marcas y que empezó a ser habitual un poquito después. Toda la instrumentación, como veis, es un cockpit totalmente integrado, que parece una pequeña nave espacial con esos cuadros de instrumentos que 5, 6, 8 años más tarde adoptarían muchos automóviles japoneses que estaban trabajando en el asunto. Y un coche además que tenía un FCX de 0,19 con un SCX, un cociente de penetración final de 0,39 o 0,36, me falla ahora, me baila el 6 y el 9, pero en definitiva menos de 0,40, lo cual es un dato absolutamente revolucionario, asombroso, y que ningún automóvil de serie ha sido capaz de superar hasta la fecha. Así que el EV1 no solamente era un coche eléctrico, sino que era un coche avanzadísimo para lo que se refiere a los estándares de la época. Era un auténtico escaparate tecnológico, y como eso hay que concebirlo, y para colmo además eléctrico, como un escaparate tecnológico global con el que GM decía, ¡pum!, ¿queréis coches eficientes? ¿Queréis coches futuristas? ¿Queréis coches especiales que se salgan de todo lo que existe? Aquí lo tenéis servido en bandeja. Tenéis que saber que en paralelo, al mismo tiempo que todo esto estaba ocurriendo, las marcas japonesas que tenían más interés en vender en los Estados Unidos empezaron a hacer algo parecido, porque la norma que estaba regida bajo el CARB, el California Air Resources Board, es decir, algo así como el panel de recursos del aire de California, pues como estaba, había una posibilidad real de que a los 7 mayores fabricantes se les obligara a fabricar una parcela, un punto importante, un 5% de los coches puramente de cero emisiones, pues tanto Toyota con el RAV-EV como Honda con el EV Plus
estaban haciendo exactamente lo mismo, aunque no se ha hablado de eso, ni nadie ha acusado nunca a los japoneses de querer matar al automóvil eléctrico. Es muy interesante también porque en ese momento, ¿cuál era la tecnología de baterías que había disponible para hacer un coche eléctrico así? Pues había una opción solamente que eran las de plomo ácido, o sea, las baterías de toda la vida, las mismas baterías que Edison había ideado tecnológicamente, lo que se refiere al componente, así que desde ese punto de vista era una batería bastante anticuada. Luego, a mitad de la vida útil del vehículo, se fabricaron exactamente 1117 EV1, se pasó de la batería de plomo y ácido a las de níquel hidruro metálico. ¿Os suenan las baterías de níquel hidruro metálico? Son las baterías que han estado llevando toda la vida los Toyota Prius, que se han fabricado y vendido a millones a lo largo y ancho del planeta. Y es que de ese RAV4 EV salió la tecnología para desarrollar el Toyota Prius. Desde luego a Toyota le salió la jugada redonda. Y Honda, con toda la tecnología que aprendió a desarrollar con su vehículo, con su pequeño utilitario eléctrico, acabó desarrollando el Honda Insight, un coche mucho más minoritario, apostó mucho menos, como sabéis, como Toyota, y ahí Honda se equivocó porque también estaba poniendo mucha investigación en el hidrógeno. ¿Y General Motors qué hizo con todo esto? Pues efectivamente lo de General Motors no cayó en saco roto, pero más interesante que eso es cómo General Motors vendió estos coches. Y esto es muy curioso y muy interesante. Primero de todo, una vez desarrollaron el coche, que desde el punto de vista de la ingeniería era un absoluto alarde, estos 1117 modelos más o menos que se fabricaron, solamente se ofrecieron como renting, como os he dicho al principio, y además a mitad de la vida útil del vehículo, porque se estuvo ofreciendo pues aproximadamente, si no me falla la memoria, hasta el año 2003, se hizo un cambio de baterías y también se le empezaron a poner baterías de níquel hidruro metálico, con lo cual la autonomía del vehículo pasó de ser muy precaria, de ser poco más de 110 kilómetros, a unos bastante interesantes ya 217 kilómetros, con una capacidad de batería que oscilaba desde las primeras unidades 18,7 kilovatios hora hasta las últimas unidades a 26,4 kilovatios hora. El coche únicamente se pudo alquilar en California y en el estado de Arizona, y resulta que a las baterías de níquel hidruro metálico de esa generación el calor de Arizona no le venía nada bien, así que esas se reservaron exclusivamente para California. Como digo, son unos datos muy buenos y el proyecto se canceló de golpe en 2003-2004. ¿Qué pasó con todos los coches? Que General Motors no permitió que a partir de ese momento ningún usuario se pudiera quedar con el coche. Muchísimos de ellos escribieron cartas explicando que deseaban quedarse con el vehículo, que estaban dispuestos a pagar lo que hiciera falta. General Motors se negó y solamente sobrevivieron 40 unidades que se donaron a distintas instituciones públicas, a museos, etcétera, de una manera que estaban, por decirlo de algún modo, desactivados y las tecnologías que tenía dentro no estaban todas embarcadas. Con una única excepción, solamente queda un EV1 funcional en el mundo y ese lo tiene el Museo Smithsoniano, porque ese museo no permite tener absolutamente ningún tipo de máquina en su museo que no sea plenamente real y plenamente funcional. Así que el resto que quedan por ahí están inutilizadas. Y el resto de EV1s se achatarraron porque se decidió que se terminara el experimento. Un experimento que costaba, y la forma de adquirir el coche era muy curiosa, costaba aproximadamente una tarifa de entre 399 y 549 dólares al mes. Y con eso te ponían en tu casita un EV1. ¿Y a quién se lo ponían en tu casita? Pues curiosamente General Motors empezó a ponerle el coche en su casita a gente rica, gente muy pudiente, que además pudiera hacer de embajador de un automóvil 100% eco y revolucionario. Y esto fue muy criticado también en su momento, porque lo publicitaban como si lo pudiera tener cualquiera y luego resulta que se lo daban a gente selecta que tenía muchos contactos y podía hacerle mucha publicidad al automóvil. Con lo cual solamente lo pudieron catar, en definitiva, o prácticamente los ricos y algunas personas selectas que se escogerían bajo otros criterios que yo desconozco. Esto en su momento fue muy criticado. Como fue muy criticado también el hecho de que el proyecto se cancelara y los coches se achatarraran, lo cual disparó las teorías de la conspiración acerca de cómo el lobby del petróleo había conseguido, junto a General Motors, matar al coche eléctrico, de ahí el título del famoso documental, ¿Quién mató al coche eléctrico?, con este proyecto. Un proyecto que, como digo, tuvo muchísimo dinero gastado, ingentes cantidades de dinero gastado, y también hay un debate sobre cuánto es lo que costaba el coche. Se habla de que el coche costaba fabricarlo unos 100.000 dólares, entre 80 y 100.000 dólares, pero un día salió Bob Lutsen en el año 2010-2011 aproximadamente, diciendo que cada unidad del EV1 costaba algo así como 250.000 dólares. Bueno, costara 100.000 o 250.000 dólares, lo cierto es que el coche se alquilaba a un precio simbólico, simplemente para ver este experimento, cómo evolucionaban las baterías. Hubo un pequeño problema de incendios en el coche con la primera generación de baterías que se acabó resolviendo. Y en definitiva, terminado el experimento y, pues, por supuesto, habiendo hecho firmar toda clase de acuerdos a los propietarios de los coches, entre comillas, a los arrendadores, los vehículos se tuvieron que devolver. Bien,
¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí primero de todo es que no tenía ningún interés General Motors, digamos, en ir más allá, salvo que finalmente la norma de CEV, de cero vehículos de cero emisiones, acabara entrando en vigor y ellos ya habrían tenido la tecnología desarrollada de la misma manera que Honda y Toyota estaban haciendo lo mismo, pero sí que es completamente cierto y verdad que General Motors estuvo pugnando y litigando por acabar con esta norma. Pero es que todos los fabricantes de automóviles del momento hicieron lo mismo. ¿Y por qué? Pues básicamente porque la fabricación de un automóvil así era extremadamente costosa, extremadamente complicada de mantener, no había una infraestructura de recarga de automóviles eléctricos, en California la gente es más suertuda que nosotros y tiene sus propios hogares para recargar el coche en casa, y en definitiva no existía ni la infraestructura de mercado, ni tampoco la infraestructura de recarga suficiente como para poder justificar que un automóvil tan extremadamente caro tuviera que entrar en los catálogos de las marcas de coches. A las marcas de coches no les interesaba, pero es más por una cuestión puramente de mercado que por una cuestión puramente de teoría de la conspiración de que estuvieran comprados por los lobbies petrolíferos. Pues no, señores, no. Porque luego llegó el Toyota Prius al cabo de 4 años y el Toyota Prius destrozó lo que es los récords de consumos en los Estados Unidos igualmente, y las petroleras dejaron de ganar millones y millones de dólares por culpa de los Prius, los Insights y los coches que llegaron a continuación, que fueron algo así como un sucedáneo de los CEV, unos coches que eran ultra limpios y que tenían una normativa de emisiones que hoy en día en Europa estamos llegando a ella en algunos aspectos, como por ejemplo los gases que salen del motor y del tubo de escape cuando tienes el automóvil apagado y te largas. Eso en California ya se estaba implementando hace más de 20 años. Así que algo de normativa sí que hubo, y además de eso, esto no quedó en saco roto, y ahí es a donde General Motors saca pecho, es decir, toda la ingeniería y tecnología que se desarrolló para este coche se empezó a aprovechar y se empezó a, digamos, cultivar la cultura del EV1 en lo que era el desarrollo de los siguientes automóviles General Motors. Hicieron algunos experimentos como un Tahoe híbrido, hicieron algunos experimentos como una pick-up eléctrica, ahora que se habla tanto de eso, pero sobre todo y por encima de todo sirvió de base también para que luego el Volt y el Ampera, después del rescate de la administración de nuevo de Barack Obama, hiciera que esos automóviles pudieran salir del mercado. E igualmente, ¿qué os tengo que decir de los japoneses al respecto de que se convirtieron en los reyes de los híbridos? Así que ninguna de las marcas que apostó fuerte, que fueron básicamente estos tres grupos empresariales, Toyota, Honda y General Motors, se fue con el saco roto del proyecto de fabricar su automóvil eléctrico. Sí que es verdad que General Motors quizá fue un poco más conservadora, pero también estuvo trabajando en otros proyectos menos conocidos, como un proyecto de un autobús diésel híbrido, del que se vendieron 9.000 unidades que por ahí estuvieron circulando por el mundo. Y también, por decirlo de algún modo, eso fue un golpe de prestigio y de autoridad dentro del sector para General Motors, que todavía dura a día de hoy, visto con perspectiva lo que fueron capaces de fabricar y de pergeñar en ese momento. La historia es bien sabida ya. A continuación llega Tesla para intentar algo parecido, con una tecnología de baterías que es la de litio-ion, que es mucho más prometedora y fácil de implementar para poder desarrollar un coche eléctrico. Y Tesla, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo. Desarrolla un coche que es un sucedáneo de otro coche electrificado, como era el Lotus Elise, y hasta bien entrada la década de los 2010, en 2012, Tesla no tiene un producto puramente eléctrico propio desarrollado, pues después de haber estado trabajando 10 años en él para poder tener un producto con batería litio de calidad, con la ayuda de Panasonic, como fue el caso del desarrollo de la marca de Tesla, que no solamente es una marca que destaca y desarrolla por encima de todo alrededor del automóvil eléctrico, sino también por las arquitecturas de sus automóviles, que son completamente disruptoras. Pero es que Tesla partía de un papel y parte de un papel en blanco y tomó mucho tiempo y capitalización, y estuvo a punto de desaparecer varias veces para llegar a ese punto, con la ayuda de la industria del automóvil, por cierto, porque, por ejemplo, Daimler, Mercedes-Benz y Toyota, que no se sabe mucho, fueron grandes inversores en Tesla en los inicios y ayudaron a que Tesla no quebrara. La propia industria del automóvil madura. Y ese es el problema, además, es que estos grandes monstruos no tenían una empresa disruptiva, una empresa revolucionaria, una empresa paralela para poder crear un proyecto que fuera un folio en blanco. Ese proyecto de folio en blanco y ese esfuerzo, ese tirón que ahora está reportando tantos beneficios, por lo menos hasta aquí, se llama Tesla Motors, y esa fue la empresa que tuvo pues la bondad de ser la primera, la pionera, que ponía no un coche eléctrico en el mercado, sino que era un fabricante de automóviles masivo eléctrico en el mercado. Y ojo, ojo, que antes de Tesla, pues aquí teníamos a Tachari en Europa, o teníamos también a Venturi, que eran proyectos iguales o mejores que los de Tesla, pero que no supieron encontrar o no pudieron encontrar el capital en el contexto de mercado en el que estaban europeo para poder desarrollar un automóvil plenamente eléctrico con garantías. Ahí está el Venturi Fetish,
que era un coche superdeportivo eléctrico que se vendía a un precio absolutamente demencial y que nadie compró. No era un proyecto que estaba bien orientado, desde luego, por lo menos desde el punto de vista del mercado. Pero queridos amigos, estos son todos los condicionantes, todas las situaciones. Como veis, el mundo ni es blanco ni es negro, ni hay nadie por ahí poniéndole un dedo encima al automóvil eléctrico. Más bien son intereses de mercado, intereses económicos, que si quieres verlos así, puedes verlos así, pero no va tanto de teorías de la conspiración como de lógicas de mercado. Y ahora la lógica del mercado al final se tiene que adaptar a una regulación que 20 años después sí que fuerza a las marcas a pasar de la electrificación, y en eso estamos. Y la empresa que ha florecido sin que nadie creyera que podía salir adelante, aunque al mismo tiempo le estaban ayudando, pues es ahora quien se ha llevado la mayor parte de la tarta del automóvil eléctrico, hasta este punto en el que el contador se vuelve a poner a cero y entramos en la época de la madurez, en la que, bueno, estamos hablando mucho de este tema y, como sabéis, tiene muchísimos condicionantes, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como tanto el punto de vista de la percepción de utilidad real y también mental de los usuarios de automóviles de toda la vida, que todavía no creen o confían en los coches eléctricos. En eso estamos, queridos amigos. Nada más, esta es la historia del EV1. ¿Qué te ha parecido? Espero que tan interesante y apasionante como al menos me lo ha parecido a mí. Me apetecía mucho contarla y así lo hemos hecho. Suscríbete, por favor, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.